Deja de ser tú. La mente crea la realidad. Este título del libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, es un título bastante controversial porque ¿cómo uno puede dejar de ser uno? ¿No? ¿Cómo yo puedo dejar de ser yo? ¿Y cómo esto me puede ayudar a crear una realidad distinta? Muy brevemente vamos a hablar un poquito de quién es Joe Dispenza. Joe Dispenza es un quiropráctico, es profesor, es escritor, es investigador especializado en neurología y neurobiología, neurocientífico, bioquímica y biología celular. Fíjense, Nada. poquito. Empezó a estudiar lo que es el funcionamiento de la mente humana a partir de algo muy particular. Joe Dispenza está haciendo un triatlón, ¿no? Sí, estaba haciendo un triatlón. ¿Un triatlón? Y en el medio de una de las carreras lo accidentan con una moto. El problema, no es problema, pero en este caso sí fue un gran problema porque tuvo un diagnóstico bastante fatalista. Le habían dicho que él no iba a poder volver a caminar porque tenía fracturas muy importantes en 4 vértebras, que eran las que le permitían el movimiento. Entonces le habían dicho que su diagnóstico era un diagnóstico bastante oscuro porque era muy probable o que quedara paralítico o cuadripléjico. Y a través de distintas técnicas, algunas que fue aprendiendo y otras que fue experimentando él mismo, logró. Esto está comprobado por la ciencia, digamos, está el diagnóstico, están las fracturas, están las placas. Bueno, Joe Dispenza logró a través de pensamiento positivo, autohipnosis, etcétera, etcétera, volver a caminar. Y él visualizaba cómo sus vértebras sus vértebras se iban regenerando. Y acá pusimos, creo que el hecho de estar a punto de morir te acerca a la vida. Y no creo que tenga miedo a morir porque he tenido experiencias místicas muy profundas. En breve vamos a escribir un artículo, vamos a contar un poco la historia a través de un video y a través también en algo alternativo para que lo puedan conocer más en profundidad. Algo muy importante que queremos hacer hincapié. Esta es una experiencia de vida de Joe Dispenza. No significa que todos debamos ir por la vida desatendiendo nuestra vida, porque poner en riesgo la vida nos va a ayudar a acercarnos a este tipo de experiencias. No, cada uno tiene que tomar su vida como lo que es, un regalo, hay que respetar la vida. El problema es, en este caso lo explicaba Joe Dispenza, que uno va por la vida sin tomar conciencia de lo que estamos haciendo, no estamos en presencia, como diría el maestro Eckhart Tolle. Entonces cuando uno no está en presencia, estamos en un espacio que no es real, nos encontramos en el pasado o en el futuro. Por eso esta frase que compartimos en esta plantilla dice, creo que el hecho de estar a punto de morir te acerca a la vida. A la vida porque nos acerca al presente. Su presente era algo que no estaba definido. El diagnóstico era un futuro incierto que no era muy favorable. Pero Joe Dispenza se dio cuenta que eso todavía no sucedía, que eso era algo que él podía aceptar o rechazar. Y en ese momento de su vida decidió rechazarlo y decir, no, yo quiero otro panorama para mi vida. Yo quiero que mi vida sea de otra manera. Y lo quiero tanto que lo voy a lograr. Y como explicó Pablo recién, Joe Dispenza cuenta que durante entre 2 y 3 horas por día se iba a un espacio donde estaba solo en el hospital, pedía una sala que estuviera vacía y se quedaba esas horas visualizando las vértebras que le habían dicho que estaban mal, ¿no? Que le habían dicho que eran la causa de su probable parálisis el resto de su vida. Entonces, con ese momento, con esos tiempos de enfoque profundo en ese presente, logró cambiar su futuro. El primero, que lo pusimos en inglés porque me gusta cómo suena, es Mind and Matter. Eso significa mente y materia. Lo que hace Joe Dispenza es hacer una diferenciación de lo que fue el viejo paradigma que ya se está que en realidad ya se soltó, pero muchas personas aún siguen arraigadas a ese viejo paradigma, que es el paradigma de Descartes y Newton, que habían dividido el mundo en pensamiento y materia, ¿no? Por un lado está el mundo del pensamiento, por un lado está el mundo de la materia, ¿no? El mundo de lo sutil y el mundo de lo concreto. Lo importante es esto, es entender que en un momento el mundo se veía desde, por un lado la materia y por el otro lado el pensamiento. ¿Qué pasa a partir del siglo XX? Aparecen nuevos científicos
que viene con la llegada de Albert Einstein, empiezan a hablar de la materia y la energía. La energía era algo que no se tomaba en cuenta. Entonces ahora lo que estamos viviendo hoy por hoy no es una era de materia, ¿sí? de una física más química o física enfocada en la física, ¿no? Enfocada en la materia y cómo se compone, sino en una era cuántica. Hablamos de la materia y la energía como algo que están realmente recontra interrelacionados, ¿sí? Están ligados de tal manera que no podemos hablar de materia sin entender que hay energía ahí. Hoy por hoy sabemos que el cuerpo, que lo sólido, que lo que entendemos por materia en realidad es vibración. Por eso, en esta era cuántica, estos neurocientíficos como Joe Dispenza hablan muchísimo de los pensamientos como vibración. ¿Cómo estás vibrando hoy? ¿Qué estás haciendo como realidad? Porque nuestro cuerpo es vibración. Hay una frase que la va a decir Pablo, que le sale mucho más lindo, que es, si quieres saber cómo fueron tus pensamientos ayer, mira tu cuerpo hoy. Y si quieres saber cómo será tu cuerpo mañana, mira tus pensamientos hoy. Entonces, esta frase que me encanta, este proverbio védico, lo que demuestra es que el cuerpo, que para nosotros es nuestra parte más burda, no es más que vibración. Y esto está científicamente comprobado. Sabemos que la parte más ínfima de la materia demuestra que no hay solidez, sino que hay una vibración a tal velocidad que el ojo humano lo percibe como algo sólido, como algo concreto, pero no hay cosas concretas, sino que todo es energía vibrante. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, que para muchos es un concepto que mueve los cimientos de lo que creemos como realidad, comenzamos con la siguiente filmina. El cambio de vida. A menudo tiene que darse la peor situación posible para que empecemos a hacer cambios positivos para nuestra salud, ¿pero es necesario? No, la verdad que no. Hay una frase que dice que el dolor es un gran maestro, pero yo les digo, el amor y la creatividad también son mejores maestros que el dolor. ¿Por qué decimos esto? Porque no necesitamos caer bajo, no necesitamos estar derrotados para poder resurgir, no necesitamos ser el famoso ave fénix que renace de las cenizas. Podemos construir un nuevo futuro, podemos cambiar nuestra vida sin la necesidad de extremo dolor o de algo grave. Además, hablando un poquito con lo que acabo de explicar antes en cuanto a la vibración, si yo sé que mis pensamientos generan mi cuerpo, que mis pensamientos generan la realidad que yo vivo por atracción, entonces, ¿por qué esperar a comprobar? ¿Por qué esperar a comprobar que mi pensamiento me puede llevar a algo malo? ¿No? Y esto es algo que nos sucede a menudo. Uno a veces piensa algo como, ay no, a ver si me enfermo, ay, a ver si me dan mal los estudios. No, porque seguro me va a dar algo malo, porque seguro me va a dar esto, porque seguro me va a dar lo otro, porque seguro este dolor de cabeza es otra cosa que debe ser algo peor, ¿no? Y en realidad hay un caso en uno de los libros de Deepak Chopra de una mujer que estaba perfectamente saludable, pero ella iba al médico diciéndole, no, doctor, usted hágame más estudios porque estoy segura que tengo algo. Bueno, pasaron los meses hasta que un estudio le dio mal. Y ella que dijo, vio doctor, yo tenía razón. ¿Pero qué logramos con tener la razón en un ejemplo como este? ¿Por qué tenemos que llegar a lo peor, a sufrir y padecer, cuando en realidad ya la vida y la ciencia nos está demostrando que somos co-creadores de nuestra realidad? Que somos quienes crean aquello que creen. Entonces, ¿cuáles son nuestras creencias? ¿Por qué esperar a que algo me demuestre que mi vida vale? ¿Por qué no darme cuenta que mi vida vale hoy? Que por ahí estoy bien, que por ahí estoy saludable, que por ahí tengo tiempo para encargarme de mí. A veces uno el tiempo lo gasta viendo 5 capítulos de una serie en Netflix en vez de darse un buen baño o hacerse una buena meditación. Muchos de nosotros tenemos televisor en nuestras habitaciones y nos quedamos dormidos después de haber visto un montón de cosas, en vez de disfrutar el momento de descanso como lo que es, como un ritual,
como un ritual en donde el cuerpo se renueva, donde las células se regeneran. Uno dice, bueno, me voy a dormir porque estoy cansado, pero no tomamos conciencia que el descanso no es cerrar los ojos porque estoy cansado. El descanso tiene que ver con una reconstrucción del cuerpo, por todo lo que pasé, por todo lo que escuché, por todo lo que dije, por todo lo que me dijeron, todas las cosas que vi durante el día. Todo eso necesita ser asimilado. Y el cuerpo de noche utiliza ese momento de descanso para seguir asimilando todo lo que vivió. Uno no se da cuenta de que la biología tiene un trabajo constante. Entonces, ¿por qué dañar nuestra biología para darnos cuenta que teníamos razón? O para darnos cuenta que sí, es verdad, el camino correcto era el más saludable, no el que interiormente intuía que no me iba a hacer bien. Estar más conectado con nuestra intuición, con nuestros pensamientos, nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida. Y sin profundizar demasiado, porque la verdad que la física cuántica es algo bastante difícil de entender, con la física cuántica, nuestros 5 sentidos solo perciben una infinitesimal parte de la realidad. Toda la realidad física no es más que energía. La energía es frecuencia y la frecuencia es información. Lo que, dicho de una manera muy sencilla, nuestros 5 sentidos nos engañan. Uno cree que lo que vemos y lo que sentimos y lo que escuchamos es la realidad. En realidad, no. Es mucho más que eso. En realidad no es realidad. La realidad no es realidad. La realidad es subjetiva. Ahí está el tema. La realidad no es objetiva como creemos, sino que es subjetiva. Y tiene que ver con una frecuencia. Si querés escuchar el resto de esta masterclass, hace clic en el link aquí arriba para verla completa. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un me gusta y dejarnos un comentario. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.